En el 2002, el periódico británico The Sunday Telegraph informó que el Vaticano había prohibido la veneración de aquellos ángeles que no aparecen en los textos autorizados de la Biblia. Esto fue un intento de contrarrestar la influencia de grupos anónimos de la nueva era que supuestamente estaban reclutando nuevos miembros dentro de la Iglesia Católica Romana. En el futuro, las oraciones se dirigirían únicamente a los tres arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, mencionados en la Biblia. Según el libro apócrifo y prohibido de Enoc, estos eran los seres angelicales responsables de atar a los malvados ángeles caídos o vigilantes que habían transgredido la ley de Dios. El informe de noticias decía que la iglesia primitiva había excluido el libro, atribuido al profeta y patriarca Enoc del Antiguo Testamento, de la versión autorizada de la Biblia porque describía a estos ángeles caídos y sus actividades. ¿Quiénes son los vigilantes o ángeles caídos y por qué la iglesia primitiva y el Vaticano moderno estaban tan preocupados por ellos? Pues estos son los mismos que describe el Génesis 6 del 1 al 4 cuando dice: cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres entre todas las que eligieron. Tradicionalmente, los Ben Elohá o hijos de Dios eran varios cientos y descendieron a la tierra en el monte Hermón. Es significativo que este fuera un lugar sagrado tanto para los cananeos como para los hebreos que invadieron su tierra. En épocas posteriores se construyeron en sus laderas santuarios a los dioses Baal, Zeus, Helios y Pan, y a la diosa Astarte. Estos Ben Elohim o ángeles caídos también eran conocidos como los vigilantes, los Grigori y los Irín en la mitología hebrea. Los Grigori eran originalmente una orden superior de ángeles que habitaban en lo más alto del cielo con Dios y se parecían a los seres humanos en su apariencia. El título observador simplemente significa el que observa, los que observan, los que están despiertos o los que no duermen. Estos títulos reflejan la relación única entre los vigilantes y la raza humana desde la antigüedad. En la tradición esotérica luciferina, era una orden de élite especial de seres angelicales creados por Dios para ser pastores terrenales de los primeros humanos primitivos. Su tarea era observar y vigilar la especie humana emergente e informar sobre su progreso. Sin embargo, estaban confinados por la directiva divina principal de no interferir en la evolución humana. Desafortunadamente decidieron ignorar el mandato de Dios y desafiar sus órdenes y convertirse en maestros de la raza humana, con desafortunadas repercusiones tanto para ellos como para la humanidad. La mayor parte de la información que tenemos sobre los vigilantes y sus actividades proviene del libro apócrifo de Enoc. En la Biblia ortodoxa, el profeta Enoc, del hebreo Hanoc, o instructor, es una figura misteriosa. En el Génesis 5 del 18 al 19 y varias generaciones después, Enoc es nombrado hijo de Jared y es durante su vida que los vigilantes llegan o se acercan en cuerpos humanos. En el libro apócrifo de los Jubileos, supuestamente dictado por un ángel del Señor a Moisés en el monte Sinaí, cuando también recibió los 10 mandamientos, se dice que Enoc fue el primero entre los hombres que nacen en la tierra que aprenden escritura, conocimiento y sabiduría. Dice que Enoc anotó los signos del cielo, según sus meses en el libro. Esto fue para que los seres humanos conocieran las estaciones de los años en relación con el orden de los meses y sus respectivas influencias estelares y planetarias. La indicación es que Enoc recibió esta información de fuentes angelicales extraterrestres, es decir, por parte de los arcángeles responsables de contactarlo para entregarle esta información. 200 de los ángeles caídos descendieron del reino celestial a la cima del monte Hermón y quedaron tan cautivados por la belleza de las mujeres humanas que, utilizando sus nuevos cuerpos materiales, tuvieron relaciones sexuales con ellas. Esto provocó aún más a la ira de Dios y, según la Biblia, la consecuencia de este mestizaje entre los caídos y los mortales llevó a la creación de una descendencia híbrida sobre la tierra. Esta raza fue llamada como los Nefilim y fueron la raza de gigantes que una vez habitó la vieja tierra. Los ángeles caídos enseñaron a sus esposas e hijos una variedad de nuevas habilidades tecnológicas, conocimientos mágicos y sabiduría oculta.
Esto sugiere que las habilidades psíquicas y los poderes mágicos fueron originalmente una antigua herencia de estos vigilantes, dada a los seres humanos. En la tradición luciferina, esto se conoce en términos espirituales y metafóricos como sangre de bruja, sangre de elfo o sangre de hada, que poseen las brujas y los magos. En el libro de Enoch se dice que el líder de los ángeles caídos se llamaba Shenyasa y a menudo se le identifica como Lucifer, el iluminado o Lumiel, la luz de Dios. También se menciona la presencia de Azazel, quien enseñó a los hombres a forjar espadas y hacer escudos y corazas, que es la armadura corporal preparada para la guerra. Azazel también les enseñó la metalurgia y cómo extraer de la tierra y utilizar diferentes metales. A las mujeres les enseñó el arte de hacer pulseras, adornos, anillos y collares con metales y piedras preciosas. También le mostró cómo embellecer sus párpados con col y el uso de trucos cosméticos para atraer y seducir al sexo opuesto. De estas prácticas, Enoch dice que surgió mucha impiedad y hombres y mujeres cometieron fornicación, fueron descarriados y se corrompieron en sus caminos. Enoch dice que el ángel caído Shenyasa enseñó a los humanos el uso de esquejes de raíces y el arte mágico del encantamiento. El ángel caído Amaros enseñó la resolución de encantamientos, Baraquial enseñó astrología, Cocabiel el conocimiento de las constelaciones, Yazaquiel el conocimiento de las nubes y del cielo, Shamsiel los signos del sol, Sariel los cursos de la luna, Penemuel instruyó a los humanos en el arte de escribir y leer, Kashdehan enseñó el diagnóstico y curación de enfermedades y la ciencia de la medicina. De estas descripciones de las habilidades de enseñanza de los vigilantes se desprende claramente que fueron ejemplos culturales y desarrolladores de las primeras civilizaciones humanas, como por ejemplo la Sumeria. Azazel era uno de los líderes de los vigilantes. Como se mencionó anteriormente, fue identificado como Lucifer o Lumiel. En el Corán se dice que Lucifer se rebeló contra Alá porque le dijeron que se inclinara y adorara al hombre de la tierra, nacido de la arcilla, conocido como Adán, y este se negó. Se vio obligado a librar una batalla en el cielo con el arcángel Miguel y sus ejércitos. Como resultado, Lumiel y sus ángeles rebeldes fueron expulsados del cielo y cayeron a la tierra. Aquí Lumiel se convirtió en el señor del mundo. Es posible que Lumiel se haya originado en Canaán como Shahar, el dios de la estrella de la mañana. Tenía un gemelo llamado Shalem, que también estaba simbolizado por el planeta Venus, pero con la estrella vespertina. Estos gemelos brillantes y oscuros representaban la luz solar que emergía de la oscuridad de la noche al amanecer y descendía hacia ella al anochecer. Eran hijos de la diosa Asera, y hay evidencia arqueológica del Medio Oriente de que los hebreos adoptaron su culto cuando se establecieron en Canaán y lo practicaron junto con la reverencia al dios tribal de la tormenta Yahvé. El Antiguo Testamento tiene varias referencias a la continua adoración de Ashera como reina del cielo por parte de los supuestamente monoteístas hebreos. Esto tenía lugar en santuarios, en arboledas sagradas, en las colinas donde hacían ofrendas de pasteles e incienso a la diosa. En la mitología cananea, Shahar, como señor de la estrella de la mañana, fue arrojado del cielo por desafiar al dios supremo El en forma de rayo. Como hemos visto, el resultado final de las relaciones ilícitas entre los vigilantes y las hijas de los hombres dio como resultado una raza monstruosa de gigantes, belicosos y caníbales bebedores de sangre llamados Nefilim. El Génesis 6:4 los describe de manera menos dramática como los valientes de la antigüedad. Esta idea de los héroes semidivinos nació de los antiguos mitos de uniones entre dioses y mortales. El poeta y escritor Píndor describió a los héroes del pasado como una raza entre dioses y hombres. En los rollos del Mar Muerto, los terribles Nefilim, devoradores de humanos, son descritos de hecho como los guardianes del conocimiento arcano que conocían todos los misterios de la naturaleza y la ciencia. Referencias adicionales también insinúan experimentos que llevaron a la creación de monstruos mediante el cruce de animales con especies diferentes y no relacionadas. En el ocultismo teosófico moderno hay leyendas sobre el continente perdido de la Atlántida que afirman que sus científicos crearon híbridos mitad humanos, mitad animales como raza esclava. En nuestra época, los científicos están experimentando con investigaciones genéticas y experimentos de clonación de animales. Se rumorea ampliamente que en China ha habido recientemente intentos fallidos de crear una nueva especie híbrida, mitad humana, mitad animal.
Estos experimentos antinaturales condujeron al desastre catastrófico que destruyó a la Atlántida. Esto también se relaciona con la destrucción de los Nefilín y de la raza humana primitiva en el diluvio bíblico. También se pueden encontrar registros de tal evento en la mitología de los pueblos antiguos de todo el mundo, y especialmente entre los babilonios del Medio Oriente. De hecho, se afirma que la historia de Noé y el diluvio en el Antiguo Testamento se originó en las historias babilónicas y sumerias. Sin lugar a dudas, el legado más oscuro que dejó este cruce de seres extraterrenos con la humanidad fue la raza híbrida que desde ese momento comenzaron a destruir el planeta, a establecer unos linajes de sangre que hacia el futuro controlarían el mundo. Serían los elegidos de estos vigilantes o de estos Elohim que se cruzaron con las mujeres terrestres. Esto trajo unas consecuencias totalmente negativas que aún en la actualidad seguimos padeciendo bajo el control de los descendientes de los ángeles caídos, que hoy en día se esconden en puestos de poder, en monarquías, en familias de la élite y en los distintos puestos de control donde dirigen las riendas de su orden global. Bueno, y hablando un poco sobre esa hibridación que denuncia el libro secreto de Enoch, denuncia el Génesis de la mezcla de los vigilantes, ¿no? Esta nefasta unión que trajo definitivamente muchas consecuencias negativas para la humanidad. Aquí hay una noticia que llama la atención, y es que hayan un antiguo mosaico griego con híbridos de humanos y animales. Estas son algunas de las cosas que se veían en la antigüedad y que se graficaban. Esto no es imaginación. No todas las cosas que se ven de registros antiguos parten de la imaginación de las personas en aquella época o de inventos. Arqueólogos han descubierto una reliquia de la antigua Grecia, un extraordinario suelo de mosaico representando a dos espíritus híbridos de humano y animal. El mosaico se encontró en la ciudad moderna de Eretria, en la iglesia griega de Eubea, durante unas obras de canalización de agua. La zona alberga las ruinas de un asentamiento arcaico que fue una importante ciudad griega a mediados del primer milenio. Durante las obras de canalización se descubrió parte de una casa del siglo IV a.C., que conserva el suelo del mosaico hecho con guijarros, anunció el Ministerio de Cultura griego en un comunicado. El suelo de mosaico tenía representaciones de sátiros. El edificio en cuestión se encuentra en el núcleo de una ciudad antigua. Presenta una sala de 4 lados, de sala casi cuadrada, en cuyo interior se encuentra el suelo de mosaico. El mosaico está formado por guijarros naturales de pequeño tamaño, con una obra de arte central que representa a dos figuras masculinas híbridas humanos con rasgos animales como colas, cuernos y orejas puntiagudas. Estas figuras son representaciones de sátiros, espíritus de la naturaleza que aparecen en la antigua mitología griega. Los sátiros se representan a menudo combinando rasgos humanos masculinos con los de animales parecidos a caballos o cabras. Aquí vemos la imagen. Se ven aquí dos humanoides, parecen varoniles, tienen colas, parecen colas como de caballo. Las orejas son alargadas y bueno, tienen algunos rasgos de animales. Parecerían también tener, no sé, quizás 4 dedos. Bueno, es una mezcla de un humano con un animal. Estas son algunas de las experimentaciones genéticas o cruces genéticos que también se hacían en la antigüedad. Como lo escuchábamos en el relato, en la Atlántida se denuncia que este tipo de experimentos se hacían. Eso fue una de las cosas que llevó a la desaparición de dicho continente por la degeneración que se estableció en ese lugar. Los antiguos dioses que contactaron por acá tenían esos aspectos. Yo se los he mostrado en algunas ocasiones esta imagen, donde, bueno, reúno algunos de los dioses antiguos como Horus, Anubis, Isis, Zeus, Moloch, Vishnu, Brahma, Kali, Marduk y Azazel. Tenían la gran mayoría de ellos estos aspectos más o menos como lo graficaban. Seguramente no eran 100% así, pero sí eran razas degradadas, pertenecían a razas degradadas, donde tenían ese rasgo humanoide, porque tenían piernas, tenían brazos, tenían una cabeza, ese es el rasgo humanoide, pero con características de animales. ¿Y por qué tenían que hacer esto? Bueno, porque estos seres no son espíritus, no tienen la condición humana, son entidades, son seres degradados hasta el punto más bajo y ya pierden la capacidad de adquirir un espíritu y sus energías se convierten, pasan de espíritus a entidades. Una entidad no puede encarnar en un cuerpo humano, en un cuerpo físico como este, porque su vibración no encaja con la vibración de un cuerpo humano. Es decir, el cuerpo humano está diseñado, tiene el patrón físico y energético para encajar con la energía espiritual.
un espíritu natural. Entonces el espíritu encarna en el cuerpo humano ahí y ahí se enlazan de una manera pues perfecta y así es como el ser humano puede utilizar esto como un vehículo. El espíritu nuestro utiliza el cuerpo como una herramienta de aprendizaje, como un vehículo para el ascenso espiritual. Estos seres, como ya no tienen espíritu, sino que son energías de baja vibración, son entidades, ya no pueden encarnar en cuerpos como los de nosotros y necesitan hacer este tipo de modificaciones genéticas que lo que hacen es crear un cuerpo con bajas vibraciones capaz de soportar la vibración de una entidad. Entonces, esto no podemos llamarlo tampoco un cuerpo físico humano. Esto es humanoides, por ponerle un término. Y la entidad, con su baja vibración, se enlaza con la baja vibración de estos cuerpos totalmente horrendos. Y este hallazgo que les estoy compartiendo por acá es una de las tantas pruebas o de los tantos registros de la antigüedad que mostraban la presencia de este tipo de seres en épocas muy antiguas. Bueno, alguno puede decir, como lo decía ahorita, que esto es imaginación, que estos son cuentos, que estos son historias, que no hay prueba científica, pero sí hay muchas historias, hay mucho legado ancestral que mostraban este tipo de seres. Obviamente las pruebas arqueológicas, científicas de esto, si existen no las van a mostrar, esto lo van a ocultar y también hay que tener en cuenta que eventos como el diluvio se encargaron de borrar estas razas y gran parte de su legado. ¿Por qué? Porque son razas oscuras que no obedecen a la naturaleza humana. Se les consideraba a estos seres criaturas salvajes, eso sí es cierto, este tipo de razas eran totalmente hostiles y estaban estrechamente asociados con Dionisio, el antiguo dios griego de la fertilidad, el vino, la vegetación, el placer, el éxtasis y la locura ritual. Bueno, ese dios Dionisio era uno de estos mismos, un ser híbrido, un ángel caído, ¿no? Como lo dice el libro de Enoc, que veamos, era dios de qué, de la fertilidad, es decir, de la reproducción, pero no natural, el vino, ahí está el alcohol, la vegetación, el placer, el éxtasis y bueno, muchas otras cosas. Ese fue el personaje que salió cantando en la inauguración de los Juegos Olímpicos, disfrazado como de flores y pintado totalmente de azul. Fue una representación de Dionisio. Los sátiros se representaban a menudo en actos de libertinaje y se caracterizaban por ser amantes de la bebida, la fiesta, la música, el baile y las mujeres. Este comportamiento replica el mismo comportamiento que tenían pues los ángeles caídos que describe Enoc. Le gustaban demasiado las mujeres humanas en el tema de la promiscuidad y bueno, todas las artes que enseñaron, las artes místicas, los conocimientos prohibidos, no para que la humanidad se impulsara, sino para degradarla. Eso fue lo que dejó como resultado la influencia de estos seres. El mosaico hallado en Eretria muestra a uno de los sátiros que parece joven tocando una flauta doble, mientras que el otro, barbudo y presumiblemente mayor, parece bailar y disfrutar de la música. Para representar estos rasgos de los rostros y los detalles de los cuerpos se utilizaron guijarros de vidrio de colores blanco, negro, rojo y amarillo. Quizá lo más destacado sea el uso de guijarros amarillos para el cabello de los sátiros. Las características de la sala indican que era un espacio para reuniones, banquetes y otras celebraciones. Aquí está el hallazgo. Aquí bajo el suelo quedó esta parte, ¿no?, de lo que era un piso antiguo del siglo, vamos a recordar, del siglo IV antes de Cristo. O sea que tiene bastantes siglos ya esta representación. Esto fue encontrado en Grecia y bueno, es una de las tantas representaciones de lo que esos antiguos pueblos veían, ¿no? Estos seres de vez en cuando se le mostraban a los seres humanos antes del diluvio con más frecuencia. Después del diluvio eran bastante escasos, quedaron muy pocos sobrevivientes y luego poco a poco en el tiempo fueron siendo destruidos. Los arqueólogos creen que la casa y el suelo del mosaico de guijarros datan probablemente de mediados del siglo IV a.C., época en la que aparecieron lujosas casas privadas en la antigua Eretria. Esas residencias solían seguir un estilo arquitectónico bien conocido, consistente en un patio central alrededor del cual se situaban las zonas privadas reservadas a la familia y las zonas públicas destinadas a escoger actos oficiales y banquetes. Según el ministerio, el suelo de mosaico se encuentra en un estado de conservación excelente y destaca la singularidad del diseño central. Bien, aquí están los sátiros, que era una especie de mitad humano y mitad animal. Uno de los tantos registros de las distintas culturas que fueron influenciadas o que de alguna forma estuvieron ante la presencia de las razas de híbridos. Los híbridos que quedan hoy en día son los que sí son iguales a nosotros, con cuerpos humanos iguales, pero bueno, físicamente, energéticamente tienen otra condición.
y esos son los que gobiernan, esos son los que están en las monarquías, en las élites, y son los actuales descendientes de los dioses. Ellos lograron hacer razas híbridas hasta lograr crear una muy parecida, casi igual a la raza humana original. Solo que no tienen ni espíritu, no tienen alma, son también entidades, pero los cuerpos físicos sí que se parecen bastante. Tienen algunas otras características, son cuerpos físicos que, por ejemplo, necesitan también de alimento el tema de la sangre en rituales. Esto se conoce, ¿no?, en rituales ocultistas de la élite que se hacen este tipo de sacrificios. Tienen otro tipo de alimentación, es decir, tienen características que los diferencian de los seres humanos, además de su forma de pensar, su forma de actuar, bastante hostil, bastante oscura, y eso demuestra el legado que tienen de la herencia genética de los Elohim. Y esta es la raza que está en el planeta que, bueno, gobierna el mundo, ¿no? El pueblo elegido, que no solamente es allá, ¿no?, en Medio Oriente, sino que están en distintas monarquías y en distintas potencias, gobernando y preparando el mundo para su orden global. Ese es el objetivo, el control total que se estableció desde que cayeron estos ángeles por allá en el Monte Hermón hasta la actualidad, cuando logren coronar al rey descendiente del linaje de los Elohim, el Mesías que están esperando. Así que es un tema muy interesante, el libro apócrifo de Enoc. Aquí quise profundizar con ustedes, compartir un poco más acerca de esa historia de los ángeles caídos y, bueno, compararlo con la noticia de lo que se encontró en Grecia, para que entendamos que siguen habiendo algunos registros o algunas pistas de la presencia de estos seres híbridos en el pasado. Sin lugar a dudas que es un tema muy apasionante y del cual pues hay que seguir aprendiendo mucho. Hoy en día siguen existiendo, pero ya no tienen esas formas animalizadas, o por lo menos se encargaron de pulir su creación genética para que sea lo menos detectable posible, aunque aún siguen existiendo razas de estas degradadas, pero se esconden bajo la superficie terrestre. Eso sí, no se dejan ver, eso sí, controlan ahí escondiditos, porque donde se dejen ver son destruidos totalmente. Y bien, esto era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Estaré leyendo sus opiniones de toda esta historia en los comentarios. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.